Ya, vamos a comenzar entonces la segunda sesión de nuestro taller de apoyo a cuidadores, cuidadoras, familiares, familia en general, todos los tipos de familia y la comunidad de personas que están en relación con personas con demencia. La sesión de hoy día está a cargo de Mauricio Martínez, que es terapeuta del centro Aligüen, de nuestro centro, colega nuestro. Además, Mauricio es terapeuta de la Universidad de Chile, tiene diversos diplomados en el área de la psiquiatría comunitaria, de la gerontología social y comunitaria también, y de la psicogeriatría. Así que tiene vasta experiencia técnica, académica, pero además, si por fuera poco, fue coordinador del centro Aligüen desde el 2015 hasta el 2019. ¿Ya? Así que Mauricio está a cargo hoy día de la sesión y el tema que vamos a conversar hoy día es uno de los temas, yo diría, una de las temáticas más necesarias de conversar con los familiares y con las personas que se relacionan con personas con demencia, y tiene que ver con las conductas que suelen ser complejas. ¿Ya? Técnicamente estas conductas se tienen otros nombres que ahí Mauricio nos va a contar, pero, por ejemplo, en nuestra experiencia, los familiares nos dicen, oiga, ¿qué hacemos con, vamos a decir, algo que suele ser, pero no todos los pacientes suelen presentar lo mismo? Por ejemplo, con la agresividad o con la inhibición, está muy inhibido, está muy callado mi familiar, ¿qué hacemos? O con otros síntomas un poquito más complejos, como las alucinaciones. Mi familiar empezó, mi mamá, me acuerdo de una paciente, mi mamá empezó a ver pajaritos todas las tardes abajo de la escalera de nuestra casa. ¿Qué hago con eso? Estoy muy nerviosa, es síntoma, me tengo que preocupar, tengo que llevarla al médico, hay que medicar, y ahí es donde hoy día vamos a conversar específicamente si es que estos síntomas, primero, ¿qué son? ¿Por qué se dan? Y la pregunta guía de la sesión es si es que es necesario medicar inmediatamente o automáticamente la aparición de estos síntomas para poder controlarlo. Una opción que hay, se puede hacer otras cosas. Vamos a ver ahí cómo Mauricio nos ayuda a pensar entre todos las respuestas y reflexionar sobre esto. Antes que de pasarle la palabra a Mauricio, les recuerdo que pueden comentar sus preguntas ahora para que las podamos conversar al final de la presentación. Pueden comentar preguntas de la sesión pasada incluso, que les quedaron ahí dando vuelta. Y si no, las pueden pensar y nos las hacen llegar al Facebook del Centro Aligüen. Eso, la sesión pasada, la primera sesión a cargo de Teresita Ramos, neuróloga del centro, ya está disponible el video editado, porque como primera sesión fue bien complejo para nosotros hacerla. Pueden revisar las veces que ustedes quieran en el perfil y en la página del Centro Comunitario Aligüen. Y esa primera sesión fue con la pregunta ¿por qué da demencia? ¿Ya? Así que eso, sin más, Mauricio, adelante con la presentación y vamos a, vamos a compartir tu pantalla. ¿Sí? Sí, súper. Gracias, Francisco. Angélica. Ya, Francisco, Listo. tú me das el vamos. Estamos viendo Comencemos nomás. el PPT entonces. Sí. Ya. Entonces comenzamos. Me gustaría obviamente saludar a todos quienes nos están escuchando actualmente y a las personas que en un futuro cercano nos puedan ver también a través de otras plataformas como YouTube. Como les decía ya Francisco, la idea es que hoy día hablemos muy a grandes rasgos respecto a un tema que muchas veces pasa un poco a segundo plano cuando hablamos de las demencias, que son estos manejos
de síntomas de la conducta, dichos en palabras sencillas, ¿cierto? Y la pregunta que nos va a guiar un poco, como ya nos hacía entrever un poco Francisco, es si es que estos síntomas necesariamente requieren del uso de fármacos o se pueden tratar de otra forma. Es decir, el fármaco es un obligatorio, es una alternativa, o en ningún caso hay que usarlo. Ahí la idea es ayudar un poco a vislumbrar esta cuestión. Dicho eso, entonces, los puntos que vamos a tratar son un poco definir qué son estos síntomas conductuales, qué tienen que ver un poco en el contexto de la demencia, describir cuáles son, porque como ya se habrán dado cuenta, hablamos en plural, los síntomas son varios, qué los causa, y vamos a darnos cuenta que la causa del síntoma es importante no solo para entenderlo, sino porque parte central del tratamiento muchas veces está enfocado precisamente ahí. Y luego vamos a pasar ya al manejo propiamente tal de estos síntomas, entregar algunas herramientas generales, y aquí un poco discutir respecto a esta pregunta de si es mejor lo farmacológico o lo no farmacológico. Luego hacer algunas recomendaciones comunes, súper generales, que podrían servirnos en cualquiera de estos síntomas que vamos a conocer a continuación. Luego entregar algunas recomendaciones más específicas que son más atingentes en ciertos síntomas en particular. Y finalmente, dar un esbozo de una forma lógica que se propuso hace un tiempo de abordar estos síntomas, que es un enfoque que nos podría ayudar a poder identificarlos, poder buscar cuáles son las posibles causas, plantear estrategias y evaluar si estas estrategias funcionaron o no. Luego concluir algunas cosas importantes, hacer ciertos énfasis y finalmente dar un espacio a preguntas que puedan surgir en esta instancia de presentación. Sin más dilación, entonces, comenzamos. Primero, ponernos un poco en contexto, pues estamos hablando de demencia, ¿cierto? ¿Y qué son las demencias? Porque no todos tenemos por qué saber de qué hablamos cuando hablamos de demencia. Puse una cita textual de la Organización Mundial de la Salud que las define como un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas y signos, debido a un problema, una enfermedad o lesión cerebral, ¿cierto? Es ahí el órgano un poco que está en cuestión. El cerebro es el que está alterado de cierta forma, que tiene un daño que genera estos síntomas o signos. Generalmente es crónico, es decir, una vez que se inicia, va a durar el resto de la vida de la persona, y progresivo, es decir, va a ir cada vez aumentando su severidad o aumentando el deterioro que genera. Es la que existen, como decía antes, déficit en funciones corticales, que básicamente son estas que podemos conocer como funciones cerebrales. Nos referimos a la memoria, la orientación, el pensamiento, el cálculo, entre otros, que son las funciones que nos permiten entender y relacionarnos con el mundo en el día a día. Y esto es central para que esto se entienda como una enfermedad. Este déficit debe tener tal magnitud, es decir, debe ser tan severo que impacta en mi día a día. Es decir, mis olvidos son tales que ya, por ejemplo, no puedo realizar mis compras, la desorientación que tengo a veces es tal que ya no puedo utilizar transporte público de forma independiente. Eventualmente, como decía, esto va a ir progresando y voy a necesitar ayuda en cosas más básicas, como vestirme, bañarme, y finalmente en cosas más como de supervivencia, como incluso comer o caminar. Hay una progresión un poco descrita, pero es importante entender que la demencia no basta solo con que la persona tenga problemas de memoria o de estas funciones, sino que estos problemas tienen que tener un impacto en el día a día. Y abajo hay una fórmula súper sencilla, súper como simplificada. Entonces, deterioro cognitivo nos va a llevar a una dificultad en la funcionalidad y vamos a entender todos estos cuadros como demencia. Ahora, la pregunta es, ¿y las alteraciones conductuales, que es el tema que nos convoca? Como se habrán dado cuenta, no estaban mencionados, y por eso muchas veces se tiende a pensar que
son secundarias o son menos relevantes de otros temas como los mismos problemas cognitivos o el impacto en la funcionalidad. Pero la idea es reivindicar un poco como la preocupación por las alteraciones conductuales. Ojalá no existieran, sino la idea es que nos preocupemos y las consideremos como un eje de intervención permanente cuando nos dirigimos a tratar o a convivir con personas con este tipo de enfermedades. Entonces, estas alteraciones conductuales hay un nombre un poco más técnico que es síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia. ¿Y a qué se refieren estos síntomas? A trastornos de la percepción, es decir, de cómo yo recibo la información del medio, del contenido del pensamiento, es decir, de cómo yo voy procesando esta información en mi mente, de mi ánimo y también de la conducta, es decir, de cómo yo me expreso y me relaciono con el medio, ¿cierto? Y que frecuentemente ocurren en personas con demencia. La gran mayoría de las definiciones de demencia, como vimos anteriormente, como la de la Organización Mundial de la Salud, los establecen estos síntomas como una condición un poco adicional, pero no necesaria para entender las demencias. Pero la experiencia nos ha dicho que estos síntomas están presentes en casi el 100% de las personas que tienen demencia. De hecho, se estima que todas las personas que tienen estas enfermedades van a tener al menos uno de estos síntomas en algún momento de la enfermedad. O sea, son súper relevantes. De ahora en adelante, entonces, no vamos a hablar solo de los síntomas de la conducta, sino que vamos a hablar de los síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia. Es un nombre un poco grande, pero es súper como explicativo por sí mismo de a qué nos estamos refiriendo. Un poco para reforzar lo que estaba hablando anteriormente, porque estos síntomas son relevantes, son de una alta frecuencia, como ya dije, y también son intermitentes, es decir, a veces están presentes y a veces no, pero se espera que pueda aparecer al menos alguna vez en todas las personas que lo tengan. Puede determinar la severidad del caso. Como muchas veces las demencias tienen cierta progresión, ¿cierto? Van desde lo más inicial o leve, pasando por lo intermedio o moderado, llegando a lo avanzado o severo. Pero eso determina solo la progresión. La severidad o qué tan complejo es el cuadro está dado por otras características. Es decir, puede haber una persona en un estadio inicial que tenga una demencia severa o compleja, y puede haber una persona en un estadio avanzado que tenga una demencia considerada, entre comillas, menos compleja, menos severa. Y gran parte de lo que determina esta severidad son precisamente estos síntomas psicológicos y conductuales. Además, se estima que estos síntomas de todo el cuadro de las demencias son los que generan más sobrecarga y angustia para las familias y para quienes cuidan a la persona que tiene la demencia. Y muchas veces esta sobrecarga, esta angustia, esta sensación de incapacidad de poder dar respuesta o esta sensación de estar sobrepasado, también gatillan la institucionalización de estas personas. Entonces también el principal motivo por el que las personas a veces optan por institucionalizar, que con esto nos referimos enviarlos a un hogar de ancianos, es decir, a un establecimiento de larga estadía, ¿cierto?, es precisamente porque las personas ya no se sienten capaces de manejarlos y entregan un poco los cuidados a un equipo que en teoría debe estar mejor preparado para ejercer estos cuidados. Entonces, es súper relevante que hablemos de esto, porque, o sea, no es menor, la demencia no es solo un problema de memoria que me afecta en el día a día, sino tiene esta otra área que es sumamente importante por las cosas que ya habíamos mencionado. Ahora, ¿cuáles son? Porque todo este rato hemos hablado un poco en etéreo, ¿cierto?, de los síntomas psicológicos y conductuales. Probablemente muchos de ustedes están familiarizados con las palabras que están viendo ahora en pantalla, ¿cierto? A su izquierda ven los síntomas que uno podría pensar más de la variante psicológica y a la derecha más conductual, pero esto tiene una lógica más bien didáctica, porque en general lo que pasa es que se presentan una mezcla de estos síntomas, ¿cierto? De hecho, muchos de estos síntomas llevan a que aparezcan otros de los que están mencionados aquí mismo. Pero básicamente son
estos 12 que son como los más descritos. Obviamente hay otros que aquí yo no menciono, pero esto es como lo más común que uno podría encontrarse en algún momento de la vida en alguna de las personas que tienen demencia, ¿cierto? Ideas delirantes, alucinaciones, ánimo depresivo, ansiedad, euforia, apatía, y por el lado conductual, agresividad, desinhibición, irritabilidad, perdón, alteraciones de la alimentación, trastornos del sueño e inquietud motor. Y claro, probablemente si no están muy familiarizados con este concepto, ahora entienden por qué estamos hablando de lo complejo, ¿cierto? Muchas de estas situaciones uno se las imagina y tiende a pensar que son, claro, más asociadas a cuadros psiquiátricos, ¿cierto? O cuadros de otro estilo, otras enfermedades. Pero no, pues, se presentan en las demencias, no se presentan siempre, pero sí se presentan con una frecuencia no menor. Y ahora la idea es que vayamos un poco describiendo a qué nos referimos con todos estos nombres que estábamos mencionando anteriormente. Primero, las ideas delirantes. Una idea delirante es básicamente una idea errónea o ciertamente como imposible, pero que la persona que las tiene las vive como algo real, ¿cierto? De fuera uno puede escuchar y pensar como, oye, pero como ¿cómo se le ocurre eso? Si en verdad no tiene mucho sentido, o no tiene como esto quizás pasa en las películas, a veces la gente tiende a pensar como, veo mucha tele. Pero quien los vive como algo súper real. Y es como complejo porque está esa barrera de que él lo ve como algo real, pero el resto no. Entonces el resto intenta convencerme de algo que yo estoy absolutamente, o sea, convencido de que es así. El resto intenta convencerme de que no son, pero yo percibo que son así. Por ejemplo, muchas veces las personas con demencia que tienen este tipo de ideas piensan que el resto les está robando, que sus parejas les están siendo infieles, que la familia con quien viven, ¿verdad? No es su familia, son impostores o están suplantando a sus familiares. Muchas veces los desconocen y dicen, oye, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí en mi casa? Y esta idea también en muchos casos puede llevar a la agresividad. Como hablaba antes, muchos de los síntomas están interrelacionados y son causa también de estos compañeros, ¿cierto? Por otro lado tenemos las alucinaciones, que son una percepción sensorial, es decir, una percepción auditiva, visual, una percepción táctil, que no es real, pero que también la persona percibe como algo verdadero. Veo cosas que el resto no ve, pues yo veo algo que en verdad para el resto me dice que no está, pero yo lo estoy viendo, yo los puedo sentir, escucho cosas que el resto no me dice que no está. Estas son las alucinaciones y estos dos juntos, la idea delirante y las alucinaciones, se les considera más como síntomas psicóticos, ¿cierto? En las demencias en particular, las alucinaciones que predominan son más las visuales. Es decir, es raro que una persona con demencia que tenga alucinaciones diga que escucha voces, que uno lo podría pensar, por ejemplo, en personas con esquizofrenia. Es más normal que una persona con demencia vea gente, por ejemplo, es clásico que vean personas que ya fallecieron, a veces dicen como que lo fueron a visitar o conversaron con sus padres, siendo que sus padres fallecieron hace un tiempo atrás. Y también es importante mencionar que hay ciertos tipos de demencia que tienen mayor tendencia a presentar unos u otros síntomas. Por ejemplo, las alucinaciones en las demencias que se conocen como demencias cuerpos de Lewy es más frecuente encontrarlas y de hecho nos podrían dar un indicio de que nos estamos enfrentando a ese tipo de demencia. Y en general se presentan más en estadios moderados, es decir, como en esta etapa intermedia de la enfermedad. El ánimo depresivo, que es quizás un poco más familiar el término, ¿cierto? Esta sensación de tristeza, de desánimo que interfiere con el quehacer diario. Pues no, estar triste no es algo como patológico por sí solo, pero cuando esta tristeza es más profunda y cuando la gente no tiene ganas de hacer cosas y eso me impide como llevar a cabo mis actividades diarias, estamos hablando ya de una cuestión más patológica, por decirlo de cierta forma. De todas formas que hay una pequeña línea entre la depresión y el ánimo depresivo, que hay ciertas sutilezas, pero
se puede presentar sobre todo en personas que están en una etapa inicial de la demencia, y eso tiene que ver con que cuando las personas están en una etapa inicial son muchas veces súper conscientes de lo que significa tener esta enfermedad, de lo que va a implicar para su futuro, de que sienten que en algún momento de su vida van a ser incapaces de hacer las cosas que toda su vida les ha gustado hacer. Y eso obviamente va generando un impacto en su ánimo y este se va deteriorando. La ansiedad, por otro lado, es esta sensación de tensión, inquietud o inseguridad o temor permanente pensando que siempre va a suceder algo malo, ¿cierto? Como una incertidumbre de que algo malo está por pasar. Muchas veces la gente que tiene ansiedad tiene palpitaciones, es decir, como que sienten los latidos, aumenta la frecuencia cardíaca y sienten como los latidos en el cuerpo. Se ven tensos por esta misma sensación e inquietos. Muchas veces el estar ansioso, el pensar de que, oye, va a pasar algo, me van a venir a buscar, etcétera, etcétera, puede generar que estén inquietos y empiecen a moverse, o también conlleve, como decía, a otros síntomas de los que vamos a mencionar, como por ejemplo la agresividad o la irritabilidad. Si estoy pensando que algo malo va a pasar y me dicen, oye, no, obviamente yo puede que reaccione como de forma un poco agresiva, ¿cierto? Y también en las demencias no es menor encontrarse estos dos últimos juntos, es decir, la depresión concomitando un poco conviviendo con la ansiedad. La euforia, que estamos hablando de cuando hay un estado de ánimo un poco más exagerado, ¿cierto? La gente está como un poco más prendida, por decirlo de una forma sencilla, y esto se acompaña muchas veces también de irritabilidad. La apatía, que es muy fácil confundirla a veces con la depresión. La apatía es como dice ahí, marcada disminución de la motivación e iniciativa, pero que no tiene esta tristeza característica de la depresión. La apatía es pensar gente como que puede estar perfectamente inmóvil, sin aparente reacción o sin tener como interés o ganas de hacer nada. La apatía, bueno, más adelante lo vamos a relevar, pero tiene mucho impacto de la deprivación sensorial, es decir, de no poder ver bien o no escuchar bien. La agresividad, que esto es clásico pensar en esto como un síntoma psicológico-conductual, de hecho, promueve harto el estigma. Hay muchas personas que piensan que las personas con demencia son agresivos por el solo hecho de tener demencia, y eso está más que desmitificado. Si bien es muy frecuente en momentos de la enfermedad, no es propio de la enfermedad. La desinhibición, que estas conductas socialmente inapropiadas, que la persona no es capaz de regular, es decir, la persona nos referimos, por ejemplo, a que se desvista en público, que diga más garabatos, muchas veces tiene conductas más sexualizadas. En ocasiones, por ejemplo, pueden incluso masturbarse en público o hacer toqueteos a otras personas. Y obviamente eso, la persona como que no lo hace con la intención de aprovecharse, sino que es porque esa parte del cerebro que a la mayoría de nosotros nos impide hacer estas conductas porque sabemos que son como socialmente inadecuadas, en estas personas no está funcionando bien y lo hacen, ¿no? Y la desinhibición genera como mucho impacto a quienes cuidan o quienes están acompañando a esta persona, porque obviamente les da vergüenza que la persona tenga estas conductas. La irritabilidad, que esta predisposición a estar más enojado, que como se enojan fácilmente o de hecho se enojan sin una causa aparente. Las alteraciones de la alimentación, que es como su nombre lo dice, comer más o comer menos de lo que estamos acostumbrados. Trastornos del sueño, aumentar los tiempos de sueño, es decir, tener hipersomnio o disminuirlos, el insomnio, que cuando no pueden dormir, o a veces está invertido este ciclo, duermo mucho en el día y no duermo nada en la noche. Y por último, la inquietud motora, que es cuando las personas caminan sin un motivo aparente por el lugar, eso, como sin seguir, como sin tener claro como por qué lo están haciendo ni a dónde van. Vamos a pasar rapidito por esto. Básicamente el gráfico es para mostrar como lo frecuentes que son. Esto es
porcentaje de aparición de estos trastornos en todas las demencias en al menos un momento del curso de la enfermedad. Como pueden ver aquí, la apatía, por ejemplo, está presente en más del 70% de los casos. La agresividad se presenta también al menos alguna vez en más del 60% de los casos. La ansiedad también es importante y el resto tiene porcentajes no menores. La alucinación, como ven ahí, es más bajita, pero es porque está presente sobre todo en ciertos tipos de demencia. Pero básicamente esto es para que tengamos la idea de que, como lo dije inicialmente, son relevantes porque se presentan mucho. Ahora, ¿qué los causa? Es una mezcla de varias cosas. Primero, situaciones de la persona que tiene la enfermedad, obviamente. Lo voy a explicar con un cuadro que viene a continuación, pero básicamente esta persona, por la enfermedad misma, tiene menos capacidad de regular su reacción frente a ciertos factores que los podríamos llamar factores estresores, que la gran mayoría, si nos enfrentamos a esos factores, vamos a poder como encauzarlos de mejor forma, pero estas personas, por este deterioro en el cerebro, están más imposibilitados de hacerlo. Muchas veces pasa por causas médicas no tratadas, que son muy importantes. Pensar que detrás de estos síntomas puede haber, por ejemplo, clásicamente una infección del tracto urinario, que en personas mayores puede asociarse a la aparición de estos síntomas y en personas con demencia más aún. Características del ambiente físico, a veces un ambiente que sobreestimula, que tiene muchos elementos, o que no tiene ningún elemento y que la persona como que no tiene nada que distraerse, puede generar que aparezcan estos síntomas. El ambiente social es muy relevante también, los cuidadores, que son las personas que se encargan como de acompañar y asistir muchas veces, inconscientemente pueden ser quienes terminen generando la aparición de estos síntomas por manejos que no necesariamente tienen que ver con una mala intención, pero sí a veces con que no estamos entendiendo quizás lo que generamos con cómo cuidamos a esta persona. Y obviamente nos puede pasar con cierta frecuencia que por mucho que indaguemos hay ciertos síntomas que no vamos a encontrar una causa clara, como que son de una causa más bien inespecífica. Entonces, como decía antes, al centro está mencionado este aumento de la vulnerabilidad a estresores, que tiene 4 factores que lo generan. En la enfermedad misma, esta neurodegeneración que pasa, esta alteración del cerebro que afecta la forma en que yo respondo o me afecto, o me veo vulnerado por estos estresores, factores de la propia persona, de quien cuide del ambiente, como dije previamente, y esto genera la aparición de estos síntomas. Después lo pueden ver más en detalle cuando esté publicado en redes sociales. Ahora, ya entendemos más o menos de qué estamos hablando, cuáles son, qué frecuencias tiene, pero ¿qué hacemos con esto? Porque bueno, los objetivos de intervención o en qué es lo que nos queremos enfocar básicamente es, ojalá que estos síntomas no aparezcan, que si aparecen disminuyan su frecuencia, la severidad y el impacto que tienen tanto en la persona que tiene la enfermedad como en su entorno cercano, es decir, sus cuidadores y su familia. Y de esta forma disminuir el deterioro en la salud de esta diada persona con demencia, cuidador, familia. Porque como dijimos previamente, son como de los elementos que más impacto generan, y obviamente nuestro gran como norte es la calidad de vida, ¿cierto? Esto de que se puede vivir bien con demencia. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues entonces vamos a ir al tiro, al meollo del asunto, ¿cierto? ¿Estos síntomas se pueden manejar sin fármaco? Y la pregunta lamentablemente no es tan clara como quisiéramos, y es que sí y no. ¿A qué nos referimos con esto? Que el tratamiento, idealmente, lo que se aconseja es que el tratamiento de primera línea sea estas intervenciones no farmacológicas o intervenciones psicosociales, ¿cierto? Lo que no incluye el remedio, es decir, todo lo que podemos hacer con el ambiente, con la persona con demencia y su familia, pero muchas veces eso no es suficiente y tenemos que recurrir al medicamento, porque los medicamentos quizás a veces caemos un poco en pensar que pueden ser, por los efectos adversos, pueden generar más daño que beneficio, pero eso es verdad, ¿no? Depende mucho de la situación y de qué tan bien indicados estén, y ahí obviamente eso es más de expertise médico y no me voy a meter en eso, pero básicamente la idea
es que ambas formas de abordaje tienen que convivir, tienen que retroalimentarse. Lo más probable es que terminemos tratando o recurriendo a ambas formas de abordaje, tanto al medicamento como al abordaje más psicosocial y ambiental. En los medicamentos, solo mencionar que los más usados para este tipo de condiciones son el que ataca el síntoma, es decir, antipsicóticos en caso de las alucinaciones y los delirios, anticonvulsivantes o antidepresivos. Pero que esto va a estar indicado por el médico como dependiendo del caso a caso, y que se diferencian de otros medicamentos que se usan en demencia, que son los medicamentos antidemenciantes, ¿cierto? Como la memantina, el donepezilo, que también podrían ayudar. Y lo farmacológico es todo lo demás, todo lo que no es el remedio. La pastilla entra lo no farmacológico, y la idea es que ambos siempre mantengan el énfasis en el usuario y su cuidado. Ahora, ¿qué gracia tiene lo no farmacológico? Tiene harta gracia. Como decía antes, es la primera línea de abordaje. No es la única, no es exclusiva, pero sí es la primera línea. La idea es que lo primero en lo que pensemos, tanto quienes trabajamos en este rubro como quienes conviven con esta enfermedad, es acudir a estas medidas cuando nos enfrentemos a este tipo de situaciones de alteraciones psicológicas. Acudir a estas medidas cuando nos enfrentemos a este tipo de situaciones de parece que hay un micrófono abierto. Ya. Disculpen, la idea también de estas intervenciones psicosociales es que nos permiten un enfoque personalizado, es decir, de hecho, más que lo permiten, requieren un enfoque personalizado. No hay recetas como comunes o recetas que uno le pueda indicar a todas las personas, sino que tiene que tener un análisis del caso a caso. Donde más funcionan es en prevenir que estos síntomas aparezcan y en tratar lo que causa el síntoma cuando este ya apareció. Ahí lo vamos a ver en los casos que ya mencionamos. Y utilizan una multiplicidad de recursos que están dedicados a trabajar en estos tres elementos que ya los mencioné anteriormente y que los voy a volver a recalcar en este esquema, ¿cierto? Estos tres elementos: la persona con demencia, quien cuide su ambiente, su medio ambiente, se interrelacionan, y uno tiene que intentar atacar a todo, o sea, intervenir en estos tres elementos como de forma conjunta cuando está pensando en disminuir o prevenir la aparición de estos síntomas psicológicos y conductuales. Aquí están mencionadas cuáles son las causas más frecuentes que podrían llevar a que una persona genere estos síntomas. Por ejemplo, el paciente mismo muchas veces expresa una necesidad no cubierta, como tener hambre, tener sed, dolor, calor o frío, por medio de un síntoma psicológico-conductual. Muchas veces estos síntomas son la expresión de un problema médico agudo, ¿cierto? Como dije anteriormente, las infecciones del tracto urinario son las más clásicas, pero hay un montón de otras condiciones médicas que podrían generar este síntoma. También déficit sensorial, es decir, gente a veces que porque no puede ver o no puede escuchar bien, termina expresándose de esta forma. Ese malestar o esa incomodidad o ese déficit. En el caso de los cuidadores, el estrés mismo que genera el estar a cargo de una persona con estas necesidades puede llevar eventualmente a generar malos tratos, entre comillas, ¿cierto? O tratos como que no serían los más adecuados. Y eso obviamente podría incidir. La falta de conocimiento muchas veces, sí, como la idea, de hecho, la idea de esta charla es un poco como ayudar en esa brecha, ¿cierto? A veces, como yo decía, la gente tiene súper buenas intenciones como de poder cuidar y acompañar, pero por no ver un poco más allá, no se dan cuenta de que quizás esas buenas intenciones se están traduciendo en cierto nivel de daño más que de beneficio. Son pocos los casos, pero igual a veces pasa. Y desequilibrio muchas veces entre que la gente, también es súper difícil pensar en que mi familiar ya requiere y cada vez va a requerir más de mi apoyo. Entonces,
ahí hay muchas veces una brecha entre las expectativas que yo tengo de la enfermedad y cómo esta enfermedad se va expresando en quien cuida. Y el ambiente físico y el ambiente social, como decía, la baja estimulación, medidas de inseguridad, baja actividad y rutinas poco estructuradas, solo por mencionar algunos de ellos. Y ahora ya entramos en tierra derecha, ya me voy a ir más al grano. La idea es que desde ahora en adelante voy a ir dando ciertos tips o recomendaciones generales que uno podría aplicar fácilmente en el contexto cotidiano o quienes trabajen con estas condiciones podría recomendarlas y que están centradas sobre todo en prevenir la aparición de estos síntomas y en caso de que aparezcan un poco controlarlos o disminuir su severidad y frecuencia. Primero vamos a hablar del ambiente físico, ¿cierto? El ambiente en el que la persona se desempeña. La idea es mantenerlo lo más estable posible. Como dijimos inicialmente, bueno, en verdad lo dijimos, pero la demencia afecta muchas funciones cognitivas, pero la más clásica es la memoria, ¿cierto? Y sobre todo cuando afecta a la memoria, sobre todo es la memoria reciente, ¿cierto? La persona tiene más dificultades para recordar lo que sucedió esta mañana respecto a recordar lo que hacía en mi trabajo o qué me gustaba hacer en mi infancia, que son recuerdos más a largo plazo que están más consolidados. Entonces, bajo esa lógica, la idea es mantener su entorno como con lo más estable, como ahí dice, con la menor cantidad de cambios, porque la persona si se enfrenta a estos cambios muchas veces va a olvidar que ese cambio se produjo y se va a encontrar como en un ambiente que no le es familiar y va a pensar que no está en su casa y eso podría eventualmente generar los síntomas que mencionábamos previamente. Muchas veces, obviamente, nos vemos obligados a hacer esos cambios por temas higiénicos, porque los muebles se echaron a perder, porque también queremos mejorar las condiciones en las que la persona vive y cuando esto suceda, la idea es anticipar el cambio y hacerlo poco a poco. Es decir, no transformar el living completo, sino ir por ciertos muebles, si es que es posible, contarle a la persona que la persona participe también en esta remodelación o en la incorporación de nuevos elementos a su ambiente físico, ¿cierto? Que esté lo más ordenado y tranquilo posible, obviamente la sobreestimulación puede generar que aparezcan algunas de estas conductas, ¿cierto? El ruido, por ejemplo, puede hacer que la persona se altere, entonces la idea es que esté como con la menor cantidad o su ambiente lo más estable posible. Siempre digo posible porque obviamente uno entiende que en la casa hay factores que uno no puede manejar, pues, como por ejemplo si tenemos niños en la casa, a veces por muchos esfuerzos que hagamos es un poco inevitable que esos niños estén jugando y generen cierta intranquilidad, sobre todo pensando en el contexto en el que nos encontramos ahora. La idea es que el ambiente facilite la orientación. De hecho, por eso puse esa foto. La idea es que la persona tenga acceso a elementos que le permitan saber bien siempre dónde está, quién es y en qué momento se encuentra. Y aquí nos referimos a la clásica recomendación de que haya calendarios a la vista, relojes como está en la fotografía, que la persona tenga acceso a luz natural en el día y que tenga que pueda diferenciar básicamente con facilidad el día de la noche, también lo podría ayudar a esta orientación, ¿cierto? Y también es importante mantener objetos de uso frecuente o significativo cerca. Muchas veces, por ejemplo, las personas se pueden agitar porque no encuentran su cepillo de dientes o no encuentran una ropa que les gusta. Probablemente, o en muchos de los casos, incluso ellos mismos lo dejaron en otro lado. Pero ahí, claro, la idea es facilitar un poco que la persona lo pueda encontrar. Y algunos elementos significativos me refiero a veces las personas como que se encariñan con ciertos objetos, incluso no necesariamente históricos. Me ha tocado ver casos, por ejemplo, de señoras que muchas veces tienen una relación importante con una muñeca, y la idea es que esto esté siempre a mano porque ayuda un poco a la sensación de bienestar y a la disminución de estos síntomas no esperables, ¿cierto? Adversos.
Ya yéndonos un poco más a la ocupación, es decir, al quehacer cotidiano, la idea es que en la medida de lo posible las personas estén lo más ocupadas posible. La inactividad puede ser una causa por sí sola de la aparición de los síntomas que mencionábamos anteriormente, pero la idea es que estas actividades tengan un orden, por lo mismo que les decía antes con el ambiente físico. La idea es que la persona un poco mantenga la rutina a la que estaba acostumbrada y no se generen nuevas situaciones a las que tenga que enfrentarse en el día a día. La idea es mantener horarios establecidos, horarios de sueño sobre todo, por ejemplo, eso podría evitar los trastornos del sueño, que son uno de los síntomas que mencionábamos, la ansiedad también o la agitación. La actividad física, de hecho, la actividad física tiene muy buena evidencia de que funciona. Entonces, la idea es que la persona pueda moverse lo que más pueda. Es decir, no estamos hablando necesariamente de que haga ejercicio, pero por ejemplo que camine dentro de la casa. En otras circunstancias, lo ideal sería que también saliera de la casa, eh, que pueda participar en aquellas actividades que por pequeñas o insignificantes que puedan parecer a veces, a ellos les van a servir mucho. Por ejemplo, es importante que los incorporemos a veces en etapas de la actividad que no pueden hacer como en la totalidad, pero sí pueden ayudar en ciertas partes más sencillas, como por ejemplo la clásica ayuda en la cocina, que ayuden a desgranar porotos o que ayuden a cortar ciertas verduras, obviamente contemplando todos los resguardos que se requieren. Y obviamente no es menor mencionar que la idea es que todas estas actividades se ajusten a lo que la persona quiere. Pues de hecho, si le vamos a imponer algo que no quiere hacer, que no le gusta hacer, quizás en vez de ayudarlo estamos como propiciando que se generen estas conductas. Perdón, y aquí me quería detener en el cuadrito que puse abajo, esto de preservar la autovalencia lo máximo posible. La autovalencia es la capacidad de poder hacer por sí solo las actividades del día a día, que con las demencias es esperable que a medida que progrese se vaya perdiendo un poco, pero la idea es que esté preservada lo máximo posible y si no podemos preservar la autovalencia, el mínimo tiene que ser la autonomía, que es la capacidad de decidir lo que yo quiero hacer. Muchas veces las personas no van a poder, por ejemplo, cocinar por sí solos, pero sí nosotros si le damos algún espacio de decisión en eso, ya podría estar ayudando a la disminución de estos síntomas y también sobre todo al trato más humano y digno, ¿cierto? Por mucho que la persona eventualmente pueda estar incluso en una condición como de más inactividad cognitiva y motora, siempre va a seguir siendo persona. Y como decía antes, la idea es que todas estas medidas contemplen siempre la seguridad, porque no vaya a ser que por proponerle una actividad terminemos poniendo en riesgo otros elementos de la seguridad. La intimidad también, por ejemplo, en el día a día es clásico que las personas acompañan a la persona con demencia en el baño, en la ducha, ¿cierto? Porque no lo pueden hacer solo, pero me está acompañando alguien que yo no quiero que me acompañe, me está viendo desnudo, alguien que yo no estoy acostumbrada a que me vea desnudo. Entonces, en la medida de lo posible, hay que resguardar igual esos espacios. Pongámonos un poco nosotros en los zapatos de la persona que tiene demencia y de que llega un momento de mi vida en que tengo que como mostrar algo que nunca quise a un otro. Obviamente eso va a generar cierta incomodidad y desconfort que se puede expresar en estas conductas. Y por lo mismo la idea es tener este trato digno, ¿cierto? Este trato o esta perspectiva de derecho permanentemente. A ir un poquito más rápido en honor al tiempo, la idea, otro aspecto general súper importante son las barreras sensoriales, lo mencionaba anteriormente. Muchas veces el solo hecho de que la persona no vea bien o no escuche bien puede generar la aparición de estas conductas. Entonces la idea es siempre que tenga sus ayudas técnicas, es decir, sus lentes o sus audífonos en caso de que lo requiera a mano. Pensar que muchas veces los pueden perder, ¿cierto? Entonces tener quizás si es posible otro de repuesto,
Y en el tema visual, por ejemplo, considerar el tamaño de los elementos cotidianos que sean adecuados para que la persona los pueda ver con cierta facilidad. El contraste es súper importante. Muchas veces, por ejemplo, las personas no son capaces de distinguir la taza del baño del muro, o no son capaces de distinguir ciertas comidas del plato de comida. Por ejemplo, el clásico ejemplo del arroz, el arroz en el plato blanco. Entonces, esas cosas pequeñitas, detalles, podrían ayudar enormemente a evitar que aparezcan estas conductas. La comunicación, esencial, clave. De hecho, gran parte de todo lo que hablamos anteriormente muchas veces se genera por un problema de comunicación a causa de las condiciones de la enfermedad, ¿cierto? Aquí lo primero que mencioné es considerar la pérdida progresiva desde lo verbal a lo no verbal y desde lo expresivo a lo comprensivo. Con esto me refiero a que en la mayoría de las demencias el lenguaje va a estar en algún momento de la enfermedad implicado, ¿cierto? Pero el lenguaje no es solo hablar, el lenguaje también se expresa con el cuerpo y se espera que la persona inicialmente pueda perder más el lenguaje oral, ¿cierto? Pero puede seguir comunicándose de otra forma. De hecho, incluso podemos pensar que estos síntomas son una forma de comunicar algo. Y también la capacidad de expresar y entender. También es mucho más esperable que la persona primero pierda o vea deteriorada la capacidad de expresar cosas, pero de hecho la mayoría del tiempo va a tener conservada cierta capacidad de comprensión. Esto tiene sentido sobre todo en etapas más avanzadas, por ejemplo, en personas que están en condiciones de mayor dependencia. Hay que seguir hablándoles porque esas personas pueden seguir entendiendo quizás lo que les estamos diciendo. Hay que mostrarse a ellos y no tratarlos como un objeto inerte. Establecer contacto visual y modular mejor, como lo veíamos un poquito antes. Muchas veces hay barreras sensoriales, no ven bien o no escuchan bien, y facilitar esta interacción hay que hacerlo, es esencial. Dar instrucciones sencillas. Por ejemplo, si le pido que, no sé, me ayude a tender la ropa, quizás es una instrucción demasiado compleja y primero le tengo que pedir que me ayude a sacar la ropa de la lavadora, después que me ayude a ponerle colgadores a la ropa si es que es necesario, y después que tienda la ropa más grande y después la ropa interior, e ir dando esos pasos a medida que vaya cumpliendo la tarea. Eso va a facilitar como la actividad y también podría disminuir la aparición de estos efectos. Anticipar las acciones. Cuando hablamos con ellos, muchas veces la gente por costumbre llega y hace nomás, llega y les pone la ropa, llega y les da la comida. Entonces la idea es explicarles, te voy a poner el chaleco cuando están en el baño, por ejemplo, te voy a jabonar, el agua va a estar un poco tibia o va a estar un poco más helada que de costumbre, y eso ayuda a que la persona, como decíamos antes, esta capacidad de anticiparse está alterada por la misma demencia. Entonces la idea es facilitar esa anticipación. Y obviamente, en la medida de lo posible, ojalá siempre tener un tono de voz suave y tranquilo, porque si le hablamos fuerte, a gritos y a golpes, la persona obviamente va a responder de una forma similar, o se va a sentir atacado o intimidado. Y otros elementos generales, cobertura de necesidades básicas, como en algún momento mencionaba, la persona puede que esté agitada, por ejemplo, que esté enojada o agresiva a veces, o esté como deambulando porque tiene frío, tiene calor, o tiene hambre, o quiere ir al baño y no sabe dónde está el baño. Y estas necesidades, ¿por qué las mencionamos así explícitamente? Porque es algo que todos los días le va a pasar. Son cosas que a uno nos pasa en el cotidiano, entonces hay que pensar siempre que podría estar pasando esto. Considerar enfermedades médicas de base, como decía la infección urinaria en la clásica, y el delirium, ¿cierto? Que puede generar un cuadro más agudo. El delirium es algo que uno podría confundir con la demencia, pero esto tiene que ver con un cuadro más acotado en el tiempo y de una aparición mucho más repentina, y que la gran mayoría de las veces es la expresión de una enfermedad médica y tiene un tratamiento como más específico.
Si se trata de enfermedad básica, la idea es que el delirium desaparezca. Y el dolor esencial, al igual que estas necesidades básicas, muchas veces las personas con demencia por la incapacidad cognitiva no son capaces, o sea, por el déficit cognitivo son incapaces de expresar que sienten dolor e incomodidad. Y no poder decir que me duele algo y que eso me siga doliendo, obviamente va a generar que yo me altere. Entonces la idea es explorar si es que hay algo que está generando dolor, que puede ser otra enfermedad. De hecho, las demencias no causan dolor. Si hay dolor es por otra condición médica, pues porque hay una herida, porque hay problemas articulares, por ejemplo. Y la idea es eso, tratarlo con analgesia, ¿cierto? O con algunas medidas cotidianas que podrían ayudar a disminuir esta sensación. Y en caso de que al explorarlo nos demos cuenta de algo nuevo, por ejemplo, una escara, ¿cierto? Una úlcera por presión, la idea es acudir a médico inmediatamente para poder tratar esas condiciones. Y ahora vamos a hacer un repaso también rapidito de algunas consideraciones, recomendaciones, pero en ciertos síntomas particulares. Por ejemplo, en las ideas delirantes y alucinaciones, ¿cierto? Estos más síntomas psicóticos que hablamos antes, que son estas ideas o elementos que la persona percibe como real, pero que no son reales, pero para ellos tienen la certeza de que es así. Entonces, primero definir si son de riesgo o no son de riesgo. Muchas veces, por ejemplo, pasa todo con las alucinaciones. Nos llama la atención que la persona esté hablando con un niño, o diga que está hablando con un niño que nosotros no vemos. Y queremos hacer algo para que eso no siga sucediendo, pero a veces cumple una función y no genera como malestar en la persona. Entonces, incluso muchas veces el tratamiento puede ser como obviarlo un poco o normalizarlo. Entonces, la idea es invitar a evaluar esta posibilidad. La idea es no normalizarlo siempre, pero evaluar si es que esto genera o no un riesgo, una agitación, un malestar para la persona. Si lo genera, obviamente algo hay que hacer. Empatizar, como decía antes, las personas tienen la certeza de que esto es así. Entonces, muchas veces es mejor darles la razón en vez de contradecir e intentar como convencerlos de lo que está viendo o lo que está pensando a nuestro criterio es un disparate. Entonces, la idea es acompañarlos, explicarles e intentar entender un poco o justificar a veces como sus ideas, ¿cierto? Pero al acompañar o empatizar, la idea es ayudar también a disminuir la angustia que esto puede generar. Entonces yo puedo, por ejemplo, perfecto, entiendo como tu malestar porque piensas que te están robando, pero mira, acompáñame y ordenemos tus cosas o pongámosle algo para que no te sigan robando. Entonces es un poco como validar ese espacio. Y evaluar el ambiente, como muchas veces estos delirios, estas alucinaciones tienen un mínimo elemento ambiental que los precipita, no los generan. Por ejemplo, está el espejo, a veces las personas sienten que están frente a un tercero desconocido y a veces se asustan y quieren que se vayan, son ellos mismos que se están reflejando en el espejo. Y quizá en esos casos sería mejor sacar el espejo de la casa. Pero también puede haber otra situación en que el espejo, en verdad, la persona conversa y se siente como tranquilo y agradado a hablar con un tercero, y quizás ahí hay que mantenerlo. Hay que ver el caso a caso, estas son recomendaciones generales que no van a dar una respuesta a todos los casos por igual. El ánimo depresivo, promover la sensación de eficacia, como decía inicialmente, el ánimo depresivo se presenta sobre todo en estadios más iniciales, puede estar a lo largo de toda la enfermedad, pero muchas veces se ve propiciado porque la persona se siente inútil o no se siente capaz de hacer lo que hacía, porque se enfrenta a las mismas actividades que antes, pero como tiene menos habilidades ya no tiene los resultados que antes tenía. Entonces, la idea es ajustar la tarea, facilitársela para que la persona tenga esta capacidad de eficacia y de que puede seguir siendo una persona, entre comillas, de utilidad. Y buscar actividades y elementos con un significado personal, que esto igual puede servir para otros síntomas, ¿cierto? Como decía, mantener objetos significativos en lo emocional, lo biográfico,
que la persona sienta que está acompañada y que sienta que puede hacer cosas que le generan cierto placer. En la ansiedad, acompañar en esta preocupación, que es un poco lo que hablaba antes con las alucinaciones y los delirios, un poco es escuchar lo que la persona está diciendo, a veces decirle, a mí también me pasa, pero veamos qué podemos hacer con esto y buscar algún distractor en conjunto, porque muchas veces si le damos vuelta, la ansiedad solo va a ir aumentando, entonces la idea es enfocarse quizás en otra tarea y olvidar un poco lo que nos estaba generando esta ansiedad. Y explicar la situación buscando siempre que la persona esté más tranquila. Muchas veces es útil incorporar a un tercero que valide la versión porque no nos creen a nosotros, pero si le dice otra persona, aunque sea de la familia, la persona que tiene esta ansiedad le va a dar más sentido a la explicación que me están dando. Y este es un tema que puede ser un poco más complejo, que si siempre es bueno decir la verdad o a veces como que vamos a tener que mentirle a la persona. La idea es el siempre como ser, decirles como lo que en verdad está sucediendo, pero que yo le explique esta situación, por ejemplo, un ejemplo, la persona, no sé, siente que está preocupada porque no llega su marido a la casa, pero la verdad es que su marido falleció hace ya unos años. Quizás decirle que falleció, en verdad, más que tranquilizarla, va a generar aún más angustia y va a aumentar los síntomas. Entonces, hay que evaluar antes de ir de frentón con esto, como los efectos que esto puede generar. La apatía está como inactividad o como desgano. La idea es no culpar a las personas. Esto hay que recordar que es parte de una enfermedad, ¿cierto? Una condición de salud. La persona no está inactiva porque quiere o no deja las tareas a medio porque quiere nomás ser como más indiferente. Y explorar otras actividades también, buscar cosas como históricas, biográficas, o que la persona como que en algún momento de su vida hayan sido importantes, y si esto no funciona, no insistir con esa actividad, sino ir probando otras, quizás actividades que con que la persona nunca tuvo ninguna vinculación nos pueden llegar a servir. Por lo general, para esto se recomiendan actividades súper sencillas y repetitivas, como clasificar cosas, contar, sirven mucho como para proponer actividades en estos casos. La agresividad y la irritabilidad, bueno, esto es válido para todos los casos, prevenir, pero aquí nos referimos a que muchas veces las personas al estar más agresivos puede que esa conducta termine poniendo en riesgo su integridad o la integridad de otros. Entonces, si sabemos que esta es una posibilidad, quizás previamente sacar algunos elementos de riesgo, como, no sé, me estoy poniendo en un caso muy grave, pero sacar, no sé, un cuchillo, un palo del alcance de la persona. Evitar y calmarlos y resolverlos, ¿no? Como explicar o llamarlos un poco primero a la calma cuando estén con esta sensación como de rabia y furia, y una vez que logremos que estén un poco calmados, dar el espacio que la persona exprese por qué tenía esa rabia, y ahí quizás podemos buscar una causa e intentar resolver lo que le está generando esa reacción, ¿cierto? Y si logramos que esta irritabilidad pase, como después no vamos a recriminar y decirle, oye, no te vayas a poner pesado de nuevo, no te vayas a poner a gritar, o incluso, ¿por qué me pegaste? Como de nuevo, entender que la persona muchas veces no hay una intención detrás, sino que esta cuestión tiene que ver con un problema que le está pasando en su cerebro y que se está expresando por medio de estas conductas. La desinhibición, que es lo que decíamos antes, esto de tener conductas hipersexualizadas o en ambientes como socialmente inapropiados. Quizás a veces, por ejemplo, a veces las personas tienden a desnudarse o a veces, por ejemplo, masturbarse en público, y ahí la idea, se pueden tomar ciertas medidas ambientales para dificultar que esto suceda en público. Y en caso de que llegue a suceder, explicarle al tercero que se ve, en la medida de lo posible, explicarle al tercero que se ve inmiscuido en este caso, que lo que decíamos antes, que
la persona no tiene una mala intención de fondo, sino que hay una conducta que se expresa por esta enfermedad. Es difícil pensar cómo, o sea, me imagino muchos casos en que esto pueda llevar a una situación como que se escape del control, ¿cierto? Trastornos del sueño, como decíamos antes, ayudar a la persona a que esté más orientada y que pueda regular sus ciclos del sueño. Quizás, bueno, si notamos que está durmiendo más o menos, registrar para tener como un dato duro de si la persona en verdad está durmiendo mucho en el día y por eso en la noche no duerme nada. Eh, y medidas de higiene del sueño, que la persona esté lo más activa en el día, asegurarse que, como decía, puede distinguir fácilmente el día y la noche, evitar bebidas estimulantes como el té o café, o restringirlas a las mañanas sobre todo, y en la noche, por ejemplo, preferir más una leche caliente si es que la persona lo tolera. Revisar la comodidad de la cama y el dormitorio, pues puede que no esté durmiendo porque está incómodo nomás y eso es lo que está generando esta alteración. La inquietud motora, como decía antes, esto que la persona esté deambulando es porque hay un propósito, probablemente está buscando algo que no encuentra o quiere ir a un lugar que no sabe dónde está. Entonces, como dice abajo, intentar como ayudarlo a llegar a este lugar al que quiere ir. Al igual que las alucinaciones, puede que muchas veces que la persona esté caminando alrededor de la casa no implique mayor riesgo. Si no hay riesgo de que la persona se vaya a caer, si la persona no tiene ningún problema, por ejemplo, cardíaco que se pueda desajustar, quizás mantenerlo nomás y no hacer mucho más que eso. Ahora, si hay un riesgo, si hay un piso o hay muchos desniveles, la idea es disminuirlo. En el mejor de los casos, si se puede, llevarlo a otro lugar, caminar por el barrio, por la cuadra, pero sabemos que actualmente las condiciones para hacer eso están más que complejas. Ya, y esto lo voy a ver muy rápido porque ya sé que me pasé por harto de la hora, disculpen. Hay un modelo que es una sigla es el DICE, ¿cierto? Que lo que promueve básicamente es que cuando nos enfrentemos a cualquiera sea el síntoma psicológico-conductual, tanto los equipos de salud como quienes conviven con estas personas, podamos analizarlo de la siguiente forma. Primero, describir el síntoma, después investigar qué lo causa, crear estrategias para dar una respuesta y finalmente evaluar si esas estrategias funcionaron. Como dije, esto puede funcionar con todos los síntomas, esa es la gracia que tiene, y lo puede, en la medida que lo conozca y sea ordenadito, aplicar cualquier persona. Entonces, el describir, como decía antes, es un síntoma a la vez. Por ejemplo, vamos a hablar de la agresividad. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Se pone agresivo, golpea, grita, dice garabatos. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Ocurre todos los días? ¿Ocurre en las puras tardes? ¿Qué sucede antes? Por ejemplo, ocurre justo cuando llegan los nietos del colegio. ¿Qué sucede después? ¿Qué le genera a quien cuida? Entonces, hacernos una idea grande de qué es lo que está pasando. Luego investigar ya detrás de todo lo que describimos, qué causa, o sea, qué podría generar que este síntoma aparezca, ¿cierto? ¿Cómo era el ambiente donde la persona estaba? Quizás hay algo ahí que lo está gatillando. Quizás el entorno también, cómo reaccionó a ese síntoma y si lo pudo resolver, en verdad solo acrecentó esta conducta. Luego, una vez que describimos lo que está pasando y más o menos propusimos posibles causas, la idea es crear una solución o una estrategia para abordar una o más de las causas que definimos previamente. Por ejemplo, si, como dijimos anteriormente, hay irritabilidad, agresividad y se genera cuando llegan los nietos, quizás dejar que los nietos entren por otro lugar o cuando lleguen los nietos preocuparse de que una persona esté ahí para que como los presente o les diga, oye, llegaron los nietos, converse, los haga interactuar o quizás evite ese contacto, o sea, puede haber una multiplicidad de estrategias. Y finalmente evaluar lo que propusimos, ¿funcionó o no funcionó? Si funcionó, mantengámoslo y si no funcionó, propongamos nuevas ideas hasta que podamos agotar lo que se nos había ocurrido. Si esto
eventualmente podría requerir el acudir a otras instancias, el ir al fármaco, por ejemplo, que no, como decía antes, la idea no es negarlo de frente, sino podría ayudarnos, de hecho, a manejar el síntoma. Ya, la última diapo. Respecto a la pregunta inicial, ¿se pueden manejar sin fármacos? Como dije, ser enfático, sí, se puede, pero no siempre. La idea es que tanto los no farmacológicos como los farmacológicos como interactúen permanentemente, se entiendan como dos intervenciones válidas, pero que se tienen que plantear en conjunto, eh, y que no muchas veces van a ser la solución como al problema completo. Prevenir siempre es mejor que tratar, entonces la idea es tomar todas las medidas como posibles para evitar que estos síntomas aparezcan y en caso de que aparezcan, atacar las causas más que la consecuencia del síntoma. Ver el caso a caso, hacer uso de todos los recursos disponibles, incorporar al resto de la familia, pensar en todas las opciones que tengamos, como elementos de la casa, la iluminación, cosas contextuales, la rutina, la actividad, como darle una mirada lo más íntegra posible. La relevancia de quien cuida, como lo mencionaba antes, muchas veces la persona que cuida está tan estresada o sobrecargada por esta situación que incluso puede ser el factor como eh, que genera, que predispone los síntomas, y ahí quizás, más que como solo intentar que cambie esta actitud, es como también mirar qué me está pasando a mí con estas labores de cuidado. Quizás ya me está sobrepasando y quizás yo también me estoy con un trastorno del ánimo, estoy con una depresión, estoy con dolores que me genera el cuidado. Eh, y finalmente, si quien cuida no se preocupa de sí mismo, va a empeorar su propia salud y eso va a terminar impactando en la salud de la persona a la que cuida y es un círculo vicioso que podría llegar a ser bastante complejo. Y de nuevo hacer el énfasis en que obviamente estas conductas, si bien son la primera línea, no nos van a dar respuesta a todos y muchas veces cuando las situaciones son sobre todo más agudas o muy, muy, muy complejas, hay que recurrir al equipo médico porque puede haber ahí una situación, una enfermedad que no estamos pesquisando, que no estamos viendo y que quizás intentando como responder solo con nuestro manejo ambiental, nos estamos negando esa posibilidad y no, pues eso puede pasar siempre y si pasa hay que actuar inmediatamente. Eso, algunas fuentes bibliográficas. Aquí solo recomendar ese libro Demencias, una mirada biopsicosocial, es de distribución gratuita, lo pueden obtener desde www.demencias.cl, llevan un pequeño formulario y es súper ilustrativo. Gracias. Francisco, Angélica. Cuando ustedes me digan... Súper. Dale nomás. Vamos a poner ahí. Oye, súper bien, Mauro. Te pasaste en el tiempo, pero era lo necesario, pues. Así que Disculpa. estuvo muy, muy buena la presentación. Yo solo, nada, para nada va a quedar grabado, así que las personas que no pudieron seguirla desde el comienzo la pueden buscar de nuevo más adelante. Yo diría que muy pronto la vamos a subir entera para que le puedan revisar además otras o revisar lo que escucharon hoy día en esta presentación. Mauro, hay preguntas, Ya. comentarios y preguntas, ¿ya? Entonces, la idea es que las conversemos acá. Ahí Hola, se sumó la estaba, Ángel. pero Hola, no me Ángel. veía. La idea es que ahora, ok, conversemos los comentarios. Ahí me llamaron la atención dos, tres comentarios. El primero es que María Opaso, que es una persona que nosotros conocemos, un saludo a María, nos comenta que su mamá ya está en una etapa más avanzada en donde ha perdido la capacidad del lenguaje, por ejemplo. Y eso es complejo. Es complejo de manejar, o más que de manejar, de incorporar como a la relación que se tiene con un otro. Porque nosotros, como tú dijiste, basamos nuestra interacción a través del lenguaje verbal, pero también de lo no verbal.
Entonces, no sé qué cosa respecto a lo que nos plantea María, tú podrías esbozar como qué hacer para que esa pérdida de lenguaje no sea tan terrible a la hora de Mm, relacionarse con el sí. paciente o el familiar A en este ver, caso. primero, considerar que, como dije durante la presentación, el lenguaje no solo tiene que ver con lo que se dice, sino que uno expresa de muchas otras formas, ¿cierto? Y ahí probablemente María conoce a su mamá, en este caso, de mucho mejor que cuantas otras personas, entonces puede entender quizás ciertos elementos de la expresión de la gestualidad, por ejemplo, eh, gestualidad facial o lo que hace con el cuerpo. Entonces, quizás ponerle un poco más ojo a eso, María, porque quizás muchas veces la persona, por ejemplo, al sentir dolor puede poner ciertas expresiones en la cara o acudir a ciertos lugares en la casa y nos está queriendo decir algo. Eh, Insisto, ahí hay que verlo mucho en el cotidiano y recurrir un poco a la experiencia previa que tenía con esta familiar. Es una situación compleja, también no caer en frustraciones y importante, como también lo mencioné, no pensar que porque la persona no me pueda decir, no me puede entender, como seguir, mantener el lenguaje con ellos, ponerse frente a frente, hablarle a los ojos, hablarle claro, explicarle lo que está pasando, explicarle quiénes somos, dónde está, reforzar temas como de la orientación. Si es que, por ejemplo, tenemos que, además, son dependientes de ciertas actividades, mientras estemos ayudándolos en esas actividades, ir explicando qué es lo que se está haciendo y evaluando también la reacción que la persona tiene con los actos que nosotros estamos llevando con ellos. Pero insisto, es algo que yo creo que no es, no está de más pensar que es una situación complicada, pero que hay otras alternativas y que no todo tiene que ver con como si dejé de hablar ya no me puedo comunicar nunca más. Sí, sí, súper. Oye, justo Erika, que también nos mandó un comentario, justo Erika habla de algo muy similar a lo que tú estás comentando ahora. Erika nos dice que se dio cuenta muy hábilmente de que su mamá le entiende más cuando hace Con respecto a contacto eso, hay un visual. comentario que dice a- Erika. Eso está conversando. Bueno, decía que hace contacto visual con su mamá y su Mira, mamá le estoy comprende mejor. retrasada. Entonces, es súper relevante porque ahí Erika nos está hablando desde su experiencia de algo que efectivamente funciona, que es lo que tú conversabas antes. Mm, Entonces, mm. perfecto. Oye, y otra pregunta, comentario. Hay, por ejemplo, ¿qué hacer con síntomas de la conducta? Estos síntomas que tú comentaste ahora, pero en etapas de la enfermedad más avanzadas. Se me Mm. ocurrió a propósito de lo que pregunta María también, cuando las personas ya cierto avance de la enfermedad va significando la pérdida o la merma de ciertas capacidades cognitivas. Ujú. ¿Qué, según tu experiencia, es lo central o qué cosas deberían ser las más puntuales que ocuparse ahí con personas con una etapa o con un progreso de la enfermedad ya avanzado o un poquito más difícil manejar? Sí, primero que quizás no lo mencioné, pero eh, durante el curso de la enfermedad es donde más pueden aparecer estos síntomas en general es en estadios más moderados, leves o moderados. En estadios más severos o avanzados es menos probable o se encuentra menos porque, claro, la persona, su deterioro ya es tal que ni siquiera puede como expresar o tiene la capacidad de llevar a cabo esta conducta, ¿cierto? Em, pero como lo decía, quizás, no sé, estamos pensando en alguien con un nivel de dependencia mayor, quizás en alguien con una postración incluso. En estas personas
hay que preocuparse siempre de mantener satisfechas sus necesidades básicas. Estar siempre al tanto de si comió o no comió, porque puede que tenga hambre, si es que hizo si orinó, defecó, ¿cierto? Si hizo sus actividades de excreción, eh, si es que hay dolor. Eso pasa harto con las personas más dependientes, porque muchas veces, por ejemplo, la inmovilidad genera escaras, genera, ¿cierto?, estas úlceras por presión, y eso obviamente que si me está doliendo algo, como yo lo voy a manifestar con movimientos, con ruidos, con quejas, y ahí eso yo creo que hay que ir explorándolo diariamente, pero tener siempre en mira como base la necesidad como del día a día, como lo más de supervivencia. Insisto, eh, alimentación si es que hay sensación de hambre, si es que hay dolor, si es que hay necesidades como de excreción y también, por ejemplo, si hay frío o calor. Muchas veces las personas tienden a sobreabrigar a la persona como por un tema más de cuidarlo, ¿cierto? Los tapamos y les ponemos, no sé, 20 frazadas encima porque tenemos la sensación de que si está más calentito va a estar más cómodo, pero puede que eso también esté generando disconfort y la persona lo esté expresando de esta otra forma. Eso como piso, y desde ahí ir evaluando si la persona, eh, estos síntomas se presentan como reacción a ciertos momentos del día en particular o a la presencia de ciertas personas o ciertos elementos, ir como trabajando con ellos. Pero lo otro es como más el estándar. Sí. Otra comentario o pregunta de Catalina Lefimil, también conocida Uh-huh. nuestra. Un abrazo a Catalina, nos pregunta, dice respecto a la comunicación, porque dice ella, siempre me dicen que le grito a mi mamá, le hablo fuerte, pero si le hablo suave a mi mamá, no tengo respuesta de parte de ella. Entonces, ¿cómo lo hago? Buena pregunta. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, quizás no, le doy la respuesta a la fono, no, mentira. Pero sí, pues es que, claro, ahí uno da la recomendación como hable tranquilo, hable con calma, pero es súper fácil decirlo en la teoría. Otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Otra cosa es enfrentarme a la demanda que requiere el estar como atendiendo permanentemente a una persona con la que además no tengo la certeza de si lo que estoy haciendo lo percibe como algo bueno, ¿cierto? Como adecuado. Porque no tengo un feedback, no es capaz de decirme, sí, esto me gusta, esto no me gusta, estoy cómoda, no estoy cómoda. Y ahí se conjugan dos elementos. Claro, uno era la barrera sensorial que hablaba, ¿cierto? Como esto de la falta de audición o de visión que me impide conectarme con el medio y la forma en la que uno como se presenta o interactúa con el otro. Quizás ahí, eh, con la señora Rosa, ponerse frente a ella siempre, intentar mantener como que al gesticular no se me note o no se perciba como que la estoy retando y hablarle fuerte, fuerte y claro, gritarle, o sea, gritar si es necesario para que me escuche, pero que ella lo perciba como que hay una buena intención. O sea, que ese grito ella en mi cara no coincida con que estoy enojada, con que estoy como alterada por su reacción. Eso como recomendación muy, muy general, pero sí, siempre hablar de frente porque quizás, claro, la forma en la que lo que uno dice y cómo expresa en la cara lo que está diciendo, muchas veces la persona va a poder interpretar solo con el gesto la intención, cosa que no hay una mala intención ahí, que no me están retando, que no me están como queriendo hacer un daño. Sí, pues es importante también transmitir la sensación a través de las palabras, la sensación de seguridad o de que al otro, a ese otro con demencia, a esta persona que se cuida, se le está tratando de comunicar algo, por muy Claro. difícil que sea eso. O Oye, ahí sea, justo, sí, dale. solo un pequeño énfasis que gritar no necesariamente es sinónimo de estar retando a alguien, como, y facilitar que la persona lo interprete de esa forma. Así es.
Sí, oye, justo Carmen Torres te contaba de que Carla Aguilera, de la fonoaudióloga que trabaja en la ISAM en el bosque, le había practicado, le había enseñado señales o cómo comunicarse, no necesariamente con palabras, con su papá, y le ha dado harto, digamos, harto beneficio, le ha resultado harto la comunicación. Mm. Entonces ahí eso nos aporta Carmen. Y la María después ahora nos comenta que en su experiencia hablar de frente y cerca, precisamente para destacar, o en realidad no dejar más claro para la persona con demencia, para el familiar, de que le están hablando a ella y de que le quieren transmitir algo. Súper, súper bien. A todo esto vamos a tener una sesión próximamente con una fonoaudióloga y vamos a trabajar precisamente sobre el tema de la comunicación con las personas con demencia, también dependiendo de la severidad del cuadro, etcétera. Así que no se la pierda. Eso, agradecemos los comentarios de los participantes, las participantes. Es entretenido esto porque una opina algo, otra dice, uy, a mí me resultó esto y lo otro, y es Mm. precisamente lo que queríamos lograr, como dijo uno por ahí, es precisamente el efecto que queríamos lograr, porque la gracia de encontrarse en estos espacios virtuales es también compartir experiencia y conversar respecto a cómo cada uno eh, hace frente a estos síntomas, porque una cosa es la receta y otra cosa es con guitarra. Entonces, en realidad, al final del día, lo que cuenta son las herramientas ahí personales que cada uno, cada una puede tener para cuidar al otro. Entonces, que se las compartan acá está genial. Y nada, Mauricio, agradecer de nuevo la paciencia, fue muy bacán escucharte desde acá. Y a mí me gustó mucho la presentación. Antes de finalizar, recordar que uno, este video va a estar disponible a contar de pronto para que lo puedan revisar. Dos, la próxima sesión de este taller va a ser el 21 de octubre. Va a estar Valentina Sabás, que es psiquiatra del centro, y va a hablar del manejo y uso de fármacos para que suelen usar las personas con demencia, ¿ya? Así que todas las preguntas de respecto a fármacos, interacciones, qué pasa con este, con el otro, en esa sesión será que va a ser el miércoles 21 de octubre. ¿M? Y por último, la sesión de fonoaudiología nos va a acompañar Macarena León, que es fonoaudióloga del COSAM del Bosque, y esa sesión va a ser precisamente de comunicación con personas con demencia, pero también de manejo, no, de técnicas para la alimentación segura, ¿ya? Son temas súper importantes para revisar, y eso va a ser el 18 de noviembre, ¿ya? Suena lejos, pero no es tan lejos. Así que, como ha pasado el tiempo en, esto, en estos días de pandemia. Así que eso, un abrazo a todos y a todas. Un gusto, Saludos, Mauricio. saludos a todos. Gracias por la invitación. Bacán. Ángel, tuvimos problemas tecnológicos, pero bueno, para la próxima lo solucionaremos. Un abrazo. Llegamos hasta acá.